el peor error del ser humano es criticar a priori cualquier cosa nueva que aparece. O sea, el ser humano atiende así. Sacas algo nuevo, inmediatamente hay un rechazo total. Después viene la investigación, medio aprobado, y después viene la aprobación. Pero eso cuesta. Pero lo primero es el rechazo. Tú vienes con una verdad. No importa que sea una verdad enorme. La gente va a decir, no, eso no es así, eso no es así. Lo rechazan automáticamente. Entonces, para cambiar tus creencias, tienes que tener la mente muy abierta, estar muy evolucionado. No cualquiera lo hace. Por eso yo he dicho, la verdad es para todos, pero no todos están preparados para la verdad. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable, y hoy estoy acompañada de Vladimir Burman. Vladimir ya ha estado varias veces invitado en este programa. Para mí es un invitado de lujo y siempre es un honor tenerlo. Él es parapsicólogo con 55 años de experiencia, es experto en magia blanca, en sanación de enfermedades postizas, que él ahora puede explicar lo que son enfermedades postizas. Es experto en vida después de la muerte, es contactado extraterrestre y tiene actualmente 35 libros, 30 en español, 5 en inglés. Uno de sus libros más importantes y que más difusión ha tenido a nivel mundial es el libro Me lo contó un muerto. Lo escuché en audiolibro, me encantó. También hay por aquí una entrevista que le hice de ese libro que la pueden buscar más atrás. Colocan ahí en el buscador Vladimir Burman, Expansiónate y ya les va a salir. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesante que pareciera que solo tiene que ver con la historia, pero también tiene que ver con el momento presente. Y es acerca de su nuevo libro que se llama Influencia extraterrestre en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido, Vladimir, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, un placer estar nuevamente contigo. Para mí también es siempre un placer, Vladimir. Gracias por estar aquí. Y bueno, ¿en qué lugar del mundo andas ahora? Bueno, de hace 7 años estoy en Miami, Ok, en el mismo lugar que la última vez entonces. el mismo lugar de la última vez, bueno, porque antes estaba en Venezuela, ahora estoy acá. Perfecto. Bueno, Vladimir, este libro que tiene un nombre así que pareciera como que histórico, como que fue algo que pasó y que podría ya no interesarnos en el presente, que en sí la historia es interesante, ¿no? No solo porque no nos afecta en el presente, deja de ser interesante. Pero cuéntanos un poquito, o sea, lo primero que te voy a preguntar es, ¿de dónde sacas tú esta información? Esta información, ¿de dónde te llega? Esto es un libro, yo ya sé qué libro es porque lo vi, pero una pregunta para quienes nos escuchan, ¿es un libro de ficción? ¿Es un libro de algo que pasó realmente? ¿De qué se trata este libro? Sí, no, no, no es ficción. Yo normalmente no escribo ficción, aunque pareciera a veces la misma vida parece ficción, pero no es ficción. Es un tema interesante que ni los historiadores ni los políticos saben, por lo menos en su gran mayoría, porque no lo han dicho. Pero a mí siempre me ha intrigado en la Segunda Guerra Mundial por qué Hitler se empeñó en destruir a los judíos. O sea, era algo puntual. Él quiso dominar el mundo completo, crear una nueva raza, la raza aria perfecta, siendo él el primer imperfecto, porque era trastornado, tenía psicosis de muchas cosas, era muy temeroso. Inclusive Eva Braun, la esposa, tenía que cantarle canciones cuna para dormirlo con la luz prendida porque tenía miedo. Y sin embargo, mató millones de personas. Entonces, yo supe, ¿no?, que él era un medium, que le interesaban las cosas esotéricas, inclusive tenía un departamento que buscaba todos los tesoros con poder de la antigüedad. Y porque quería tener más poder, y él caía en trance y había espíritus que le hablaban, intuían muchas cosas y otras cosas se lo decían. Pero en el momento que yo pensé en eso, yo dije, debe haber algo detrás de todo lo que sabemos, o sea, de lo que aparentemente la historia dice, bueno, sí,
esto, culpaba a los judíos de todos los problemas, siendo en aquel momento los judíos europeos, primero eran puro médico, abogado, científico, no eran personas aguerridas como ahora hoy en día es Israel, que son guerreros, pero por obligación, porque si no lo fueran ya lo hubieran eliminado también. Entonces yo decía, bueno, si era una raza pacífica, cultural, ¿por qué se empeñó? Bueno, y eso siempre me intrigó. Tantas veces pensaba, pero no lograba encontrar cuál es la explicación lógica, porque uno siempre busca el No. por qué sucedió, qué motivó a pasar eso. Entonces, yo tengo contacto hace muchos años a nivel extraterrestre y una madrugada me dieron la información. Me dijeron, mira, lo que pasa es esto. Y me lo explicaron. Ahí entendí el trasfondo tan invisible, secreto para la humanidad, de por qué sucedió eso y quiénes estaban detrás de esa masacre tan bárbara, porque yo creo que en la historia nunca hubo una masacre tan dirigida hacia eliminar una raza, pero metódicamente, con camiones de gas, con cuarto de gas, le decían que se iban a bañar y abrían el gas. O sea, una cosa tenebrosa, maquiavélica, que no podía ser únicamente pensada por una mente loca como la de él. Ok, que Entonces, además era una ahí, raza, lo que dices tú es muy importante, una raza pacífica que no estaba buscando. total, y más en aquella época, eran los científicos europeos, los abogados, los médicos, eran los relevantes en esa época, tanto a nivel material como espiritual. Entonces no había un motivo de decir, bueno, esos son guerreros, perjudican. No, todo absoluto, aportaban a la sociedad. Inclusive, desde aquella época uno se pone a ver, de cada 100 premios Nobel, 90 o 95 son judíos. Ok, ok, Y hay menos de un 0,02 de habitantes entre los 8.000 millones habitantes judíos. O sea, en total yo creo que hay 15 millones en el mundo. O sea, una minoría, pero a otro nivel se realza, pues. ok. Entonces Ya ahí, va, antes que me empieces a contar lo que ellos te contaron a ti, para sí, que sepamos mejor de dónde proviene la información. ¿Cómo te llega esta información? Es decir, telepáticamente, por decirlo de alguna forma, mientras estás dormido, mientras estás despierto, estado alfa, ¿cómo te llega? Y de quién viene? Porque para quienes no han visto entrevistas tuyas que he realizado antes, sabemos que eres contactado, lo digo para quienes no lo sepan, pero has tenido muchas formas de ser contactado. Una de ellas ha sido que se te ponen delante, incluso los has podido grabar. Pero esta forma específicamente, sí. ¿cómo fue? Bueno, en este caso, normalmente he tenido contacto directo o en otros casos telepático. En este caso, que me dieron la información, me lo dan de madrugada cuando todavía no he despertado, pero tampoco estoy profundamente dormido. Entonces me informan de lo que yo quiero saber, no solamente en este caso, sino de otros casos que he querido tener información y ellos me lo dan. Ok, Y el caso es interesante porque tiene que ver con la antigüedad, la etapa, yo diría, ok, prebíblica, porque si nos ponemos a ver el libro de Enoch, la iglesia lo convirtió en un libro apócrifo porque consideró que ahí daba información que no le convenía a la iglesia, simplemente, para no entrar en detalle. Desde esa época, inclusive se describe que llegaron 200 ángeles del Señor al monte Hebrón y aterrizaron y vieron a las hijas de los hombres hermosas y procrearon con ellas. Bueno, primero, los ángeles no vuelan en naves. Segundo, no procrean con mujeres terrestres. Llegaron a la Tierra porque eran mucho más evolucionados y estaban en búsqueda de oro. Para esa otra explicación, que no como nosotros, que atesoramos el oro porque tiene un valor. No, para ellos el oro era tomado líquido para ser longevo
y también para reparar su atmósfera. Entonces, al llegar a la Tierra, se encontraron que en la Tierra habían los reptilianos, otra raza, pero vivían bajo tierra. Lógicamente, al encontrarse las dos razas, chocaron y entraron en conflicto bélico. Lo que pasa es que los Anunnaki eran mucho más poderosos, tenían una tecnología mucho más avanzada que los reptilianos, que eran autóctonos de la Tierra, y los vencieron. Quedó ese reconcomio de los reptilianos que siempre trataban de dañar a los Anunnaki o dañar a los pueblos donde ellos estaban, vamos a decir, impartiendo conocimiento, porque ellos se esparcieron por todo el planeta con distintos nombres, Jehová, Elohim, todos se pusieron, pero realmente eran dioses, varios dioses porque tenían poder, pero no era el Dios supremo que nosotros adoramos. Pero ellos se endiosaron ante, vamos a decir, la ignorancia del pueblo, que no estaba muy documentado, por solamente venir de arriba ya era algo extraordinario. Entonces, ese conflicto que tenían los Anunnaki con los reptilianos tuvo durante mucho tiempo hasta que cesó. O sea, los reptilianos se replegaron completamente y no intervinieron más. ¿Qué sucedió? Durante la etapa bíblica, los Elohim, que los dioses, eligieron al pueblo judío como su pueblo elegido. Ok. Entonces, los protegieron, les dieron tierra, los ayudaron a vencer los enemigos. Durante toda esa etapa en la Biblia uno ve cómo han ayudado al pueblo hebreo a vencer sus enemigos, a tener la tierra, o sea, toda una cantidad de protecciones especiales. A través de miles de años, eso ha sido así. Lo que pasa es que lo eligieron y los trataba con mano dura, porque no, ese otro punto también que yo siempre decía, es que no es posible que ellos sean Dios, porque Dios, yo pienso Dios, un Dios amoroso, que cuida a sus hijos, los protege. En cambio, esos Elohim, que eran los Anunnaki, primero, el que no lo obedecía lo mataban, lo castigaban, hicieron inclusive el diluvio, los quemaban, necesitaban de sacrificios de animales como para rendirle pleitesía. Entonces, eso no me cuadraba a mí como un Dios verdadero, sino como otros seres más evolucionados que el ser humano, pero no dioses, como decía. Entonces, a través de los miles de años, ese reconcomio de los reptilianos y los Anunnaki quedó vigente. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, se encuentran este personaje Hitler, un personaje fácil de manipular. Como era medium, podía captar fácilmente mensajes telepáticos, insinuaciones o órdenes. Y la manera como ellos decidieron vengarse de los Anunnaki es atacando al pueblo elegido, su pueblo elegido. Entonces, ¿cómo atacas tú a una madre? Atacando a los hijos. Daña a la madre. Entonces, como era el pueblo elegido, ellos dijeron, bueno, vamos a tratar de liquidar ese pueblo elegido para vengarnos de los Anunnaki. A través de tantas cosas que uno ve en la historia, porque yo indagué primero, antes de llegar al meollo de la cuestión, yo decía, culparon a los judíos por perder la Primera Guerra Mundial. Cosa tan absurda, porque inclusive muchos judíos pelearon en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo lo van a culpar acaso la pelea era con ellos? O sea, empezaron a inventar cosas tan alocadas, tan distorsionadas, que no cuadraban, pero la gente por ignorancia lo aceptaba, iba aceptando. Entonces, empezaron los reptilianos a manipular a Hitler, dándole idea. Ese pueblo no te conviene, tiene que eliminar. Si tú no vas a poder llegar a ser un líder a nivel mundial mientras ellos estén. O sea, les metieron en la cabeza la idea de que era el enemigo
El enemigo no eran los demás países, ni Rusia, ni Estados Unidos, era el pueblo hebreo. Entonces, ¿qué pasó? Estructuraron con el empuje de estos reptilianos cómo matar más judíos en menor tiempo, Dios. que en las cámaras de gas. Inclusive, eran camiones gigantescos que iban de pueblo en pueblo, metían judíos, le abrían el gas y los mataban. O sea, una cosa nunca vista en la historia, una matanza metódica que yo, ¿por qué llegué a la conclusión? Ya dije, es que algo no me cuadra aquí, es que no me cuadra porque no era un enemigo real de Alemania ni de Hitler. O sea, no, era algo como si tú estás armando un rompecabezas y pone una pieza que no encaja por ningún lado. Es igualito. Sí. Entonces, claro, lo fueron manipulando y él fue creando con una cantidad de locos distorsionados que eran los que lo acompañaban, porque cada loco tiene otros locos que lo acompañan con su idea, aunque sea trastornada, y idearon el final. La idea final de ellos era acabar con el pueblo hebreo y después dominar el mundo para convertirlo en un mundo perfecto. Quería hacer como un inciso aquí que no tiene que ver con el tema esotérico ni histórico, tiene que ver con la psicología. Ajá. Cuando yo por muchos años hice investigación de mercado, sigo haciendo investigación de mercado, y me acuerdo una vez que hice Ajá. una charla acerca de cómo era la mente de la gente, qué cosas influenciaban y qué cosas no. Y recuerdo un experimento, Vladimir, donde había un médico, o sea, te prometo que al final esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Había un médico Ok. que se presentaba en una sala para decirle a unas personas que estaban allí que se iba a hacer un experimento. Y estas personas lo que tenían que hacer era presionar un botón y cuando ellos presionaban ese botón le Ujú. daba corriente a una persona que estaba del otro lado de la sala. En realidad, en el experimento todo era mentira. Es decir, nadie le estaba dando corriente a nadie, pero la persona que presionaba el botón creía que sí. Y le decía el médico con su bata, no, es que esto es un experimento, súbele la corriente, sube la intensidad, sube. Y la persona le iba haciendo caso. Entonces, este experimento demuestra cómo alguien que te hace creer que tiene autoridad te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer y que no te hacen sentir coherente. Y esto es el ejemplo mejor para esto en ese experimento era la Segunda Guerra Mundial. Es Sí, decir, todos estos soldados que mataron a tantas personas no querían quizás hacer esto, pero había alguien por encima de ellos que le decía que eso tenía que ser así. Y lo traigo a colación porque esto sí es un tema que sigue estando vigente. Nosotros como humanidad cometemos muchas veces este error de que porque alguien nos dice, alguien nos hace creer que eso tiene que ser así, políticas, religiones, padres, madres, profesores, alguien con autoridad para nosotros, nos empuja a guerras, nos empuja a hacer cosas con las que no nos sentimos bien y no nos sentimos coherentes. Entonces, ujú, tanto daño hace el que obedece como el que tiene la idea. Y esto es importante decirlo porque lo vemos en redes sociales, ¿no? Vemos como de pronto una persona ataca a otra en una red social y un montón de gente como que se le pega, la apoya. Y esa gente no necesariamente está pensando así, pero es por seguir a la manada. Entonces me sí, acordé de eso ahora pues que como tú dijiste, por muy loco que alguien esté, siempre tiene otro loco que va y lo obedece, le ayuda, le hace claro, caso. sí, sí. Y uno se pone a ver que en el trasfondo, cuando uno analiza, claro, para mucha gente a lo mejor no sabe qué son los reptilianos, los Anunnaki, o sea, tendría que ir a ver otro programa con la explicación de quiénes son los reptilianos, los Anunnaki, ir a la historia de cuando eligieron al pueblo hebreo como su pueblo elegido, que tampoco se sabe por qué lo eligieron, pero ahí hubo cuestión de ello. Habría que analizar que ellos explicaran por qué lo hicieron. Pero que a lo mejor vieron materia prima para ellos manipular o eran más inteligentes en aquel momento, o qué sé yo. Pero cuando uno arma ese rompecabezas, empieza a cuadrar, porque de dónde, si nos ponemos a analizar, vamos a decir, nos olvidamos reptiliano y Anunnaki, vamos a decir Hitler. ¿De dónde
puede haber una idea tan alocada de un personaje, ¿no? Para hacer semejante matanza? ¿Qué cosa natural, vamos a decir, pudo haber motivado a que él hiciera lo que hizo? Si no hubiera sido, vamos a decir, manipulado, vamos a decir que no fue manipulado. Él mismo decidió. Primera, era una persona desajustada, totalmente, inclusive se ve en las charlas que él daba, se volvía como loco, perdía la razón, se parecía un perro rabioso, o sea, un descontrolado psíquicamente. Entonces, ¿cómo pudo articular él solo, buscando un motivo para realizar todo lo que hizo? Siendo que su propia madre era judía, que él lo ocultó, lógicamente. Él lo ocultó porque ¿cómo justificas tú yendo en contra de un pueblo de donde tú eres origen? Porque en la religión judía, la madre da la religión. O sea, él era judío porque nació de vientre judío. Fíjate tú, qué locura tan grande. Wow. Bueno, para que vea, o sea que si, lógicamente no había motivo para que él personalmente hiciera eso. Ok, entonces vamos a hacer un resumen. Digamos que hay dos, o sea, a mí me da risa y a la vez no me da risa. Yo sé que estos temas para mucha gente que nos puede estar escuchando es como muy loco, que parece una película de ciencia ficción. Yo antes de como hablar de esto, yo me encargué de investigar muchos periodistas, mucha gente que estudia casos reales, comprobados, ¿no? Sí, Y una de las cosas que leí es que todas las cosas que se veían en la época bíblica, ok, que si las cortinas, no sé, ahora no me acuerdo, pero hay como una lista de cosas. Primero, hay unas que no están comprobadas, no hay nada que avale que eso es real. Hay algunas como por ejemplo las 7 plagas, no hay nada. No es como por ajá, ejemplo la vida de Jesucristo, que hay más de 8.000 testimonios de personas que lo han visto, que estuvieron ahí. Pero bueno, luego hay otras cosas que sí que están avaladas y esas cosas se parecen muchísimo a los avistamientos que existen de extraterrestres, ¿no? sí, Entonces, yo la primera vez que escuché eso, como que de pronto eso no era Dios, eran extraterrestres, yo dije, bueno, yo ya no sé en qué creer. Pero luego que empecé a leerlo por periodistas de renombre como JJ Benítez, que tú lo conoces, sí, y otras, Lourdes, no me acuerdo su apellido, una periodista española que me encanta. em, Dije, wow, esto está como bien documentado, de verdad. Entonces me puse a ver, yo eso lo conté en otro episodio, todas las películas e investigar todo lo de la Biblia, porque yo aunque crecí bajo la religión cristiana, en realidad no he sido muy practicante, ¿no? Entonces me puse como, no me sabía como tan bien la historia, sé más o menos lo que te cuentan en el catecismo y todo esto, pero me puse a investigar la profundidad y con el nivel de conciencia que tengo hoy en día, digo lo mismo que tú. Esto, señores, no podía ser Dios, porque claro. Dios no es caprichoso, Dios no es misógino, Dios Mm, no es que te mato a tu hijo, pues que te mato a tu pueblo, porque te sí, mando plagas, pues a las mujeres como si fuesen una basura, sí, sabes, estoy enfadado y entonces destruyo. Eso no es Dios, al menos no el Dios que yo he sentido. Dios es, como sí, decías tú, es amor. claro, claro. Entonces ahí o sea, me vienen muchas cosas a la cabeza. Primero, una de las cosas que pienso yo aquí, cuando escuchamos a alguien, perdonan la palabra, ¿a quién carajo estamos escuchando? Porque uno y que, ay, que son ángeles, que son no sé qué tal. Yo por lo menos, bueno, digo de escuchar o sentir telepáticamente a alguien. Yo cuando he sentido a algún ser, yo prácticamente puedo asegurar que es de luz porque la resonancia que siento, la frecuencia es de amor. Pero Ujú, ajá, uno no sabe quién le está mandando esa información, ¿no? claro. Entonces, en el caso de, pues, de este señor, de este malo, señor malo, pues aparentemente, pues eran, sí, eh, alguien como un poder superior, pero no necesariamente un poder superior, bueno, sí es que lo podríamos llamar así. Y en la época de Moisés y de toda esta gente, del rey David, yo qué sé, pues lo mismo, ¿no? Yo me imagino que esta gente al ver unas naves, una cosa volando, dice, pues es Dios y yo le voy a hacer caso a ese Dios con lo que me pida. Y lo voy a escribir y lo voy Claro. a prolongar para que la gente, Adorar. ajá, adorar también.
Claro, ellos lo Entonces, que querían que los adoraran. exacto. Y que los adoraran de unas maneras bien feas, como tú le explicas, o sea, Claro. sacrificando niños, sacrificando No, animales. y animales. Y cuando no hacían lo que ellos decían, los castigaban, los quemaban, los mataban. Pues hacían mil y Exacto, una cosa. Era exacto. puro castigo, puro castigo. Y así como Inclusive sí, se ve la intervención de ellos cuando sacan al pueblo hebreo de Egipto. La nave los dirigía de noche con una luz y de día le daba inclusive el maná del cielo para que se alimentara. O sea, ellos utilizaron, para mí, una deducción personal, ellos utilizaron al pueblo hebreo como para endiosarse y sentirse importante. Que tuviera Ok. un pueblo completo endiosándolos, rindiéndole pleitesía y decían, inclusive en la Biblia se ve, no tendrás más Dios delante de mí, soy el único. O sea, hasta querían ser los únicos, el único Dios, pero que le rindieran total pleitesía y no solamente que lo adoraran, lo obedecieran sin preguntarse nada. Sin Que cuestionar. cuando dijeron que sacrificara a su hijo Abraham, imagínate tú, ¿qué Dios te pide a ti eso? Para demostrar que lo adoras. Claro. Eso es totalmente absurdo. Uno como ser humano imperfecto no lo haría nunca, menos Dios, el Claro. verdadero, ¿no? Y luego lo otro que también me llama mucho la atención es que si uno compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Ajá. es como que los dioses son distintos. O sea, es una gente Sí, distinta, porque si uno escucha hablar a Jesucristo, que yo Jesucristo como que para mí sí es alguien realmente vinculado con Dios. Me podría estar equivocando, no lo sé porque no sabemos nada en realidad, pero yo lo siento como alguien real y alguien que habla e hizo todo desde el amor, un ser lleno de amor. Y entonces lo que Jesucristo hace y dice no tiene nada que ver con ese otro Dios, incluso contradice todo lo que el otro hacía, porque lo que el otro hacía es lo que hemos dicho hasta ahora y Jesucristo no hacía nada de eso, al contrario, él invita constantemente al respeto, a amar al prójimo, no matarás, o sea, que este mandamiento no viene de él, pero él habla de eso también. Entonces, lo sí, que él habla es totalmente distinto a lo que hacía ese Dios. claro. Y Y está hay en el mismo libro todo, en la Biblia, como si fuese todo lo mismo. claro, pero hay un punto importante que él dijo, mi padre tiene muchas moradas. O sea, no habló de que Dios estaba en la tierra, Ujú. como en la época bíblica que los Anunnaki andaban detrás, en conjunto con los seres humanos. No, él habló de el Padre Supremo que tenía muchas moradas. O sea, habló de otro Dios, el verdadero, me imagino. Aunque no tenemos información completa, pero por lo menos distinto a esta gente sanguinaria, que era vengativa totalmente y hasta cierto punto criminal, pues. Sí, más que distinto, opuestos. Son como polos Sí, sí, opuestos. sí, Y, claro. y digo, o sea, eso está en el mismo libro como si fuese todo lo mismo, la Biblia. Perdona, o sea, son dos cosas Sí, totalmente distintas. pero dos puntos distintos de ver la realidad. Y yo pienso que como mucha gente lo ha transcrito a través de los años, cada uno le iba agregando de acuerdo a su modo de pensar, intereses y otras cosas más. O sea, lo han transcrito al gusto y se quitaban lo que no le convenía y le agregaban lo que convenía. Y Así al es día, la realidad. sí, y al día de hoy, ojo con lo que voy a decir, yo no quiero de verdad decir que lo que yo pienso es mejor que lo que piensa alguien que nos puede estar escuchando. Yo respeto toda creencia y toda religión, pero al día de hoy todavía las personas, muchas personas en el mundo hablan de la ira de Dios. Ojo, Ujú. vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que su creencia está mal, la mía está buena, pero la mía es que Dios no tiene ego. O sea, Dios no, No, ¿cuál ira? ¿Ira de qué? Dios es amor, Dios no tiene ego, Dios no se ofende. Ay, lo que me ha dicho, ay, mira cómo me lo dijo, ay, que no, me desafió. Dios no. no se ofende, pienso yo. Porque mira, si tuviera todos esos defectos de los dioses bíblicos, no sería Dios. Así de sencillo, no sería. El concepto que uno tiene de Dios, porque estamos hablando del creador.
El creador no puede actuar como un ser común y corriente, vengativo, violento, agresivo. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, cuál es la diferencia del ser humano? Ninguna. Exacto. Entonces, digamos que estos extraterrestres, que hay muchísimas razas, pero bueno, los reptilianos, ellos estaban en la Tierra, pero porque son originarios de la Tierra o simplemente estaban aquí como de vacaciones. No No. sabemos. ¿A cuál de las dos razas te refieres? No, no, a los que estaban primero, que son los Reptiliano. reptilianos. Sí, ellos estaban aquí hace muchísimo tiempo. Pero no es ese su lugar original, o no sabemos. No, no sabemos, pero ellos son originarios de otro planeta, pero tenían muchísimo tiempo acá. Ok, Muchísimo. En cambio, los otros eran nuevos, los vamos a decir, nuevos. Anunnakis. Sí, llegaron nuevos en búsqueda de oro De para oro. solucionar su problema. Y entonces llegaron a la Tierra porque eran viajeros en el cosmos, pues. Y se Que encontraron ahí, con esta raza y entraron en pugna. que ahí podemos hacer otra reflexión interesante. Esto es algo que yo me he preguntado. ¿Por qué el oro es tan importante si el oro prácticamente no sirve para nada? Ok, ¿Sabes? O sea, ¿para qué sirve el oro? ok. Ahora fíjate tú, hay algo, la verdad siempre sale a la luz. Yo hace como 30 años escribí un artículo de que el oro era importante para muchos extraterrestres tomado líquido para ser longevo. Bueno, eso parecía una locura. Primero, oro líquido, estamos comenzando loco. Y para longevidad, entonces salieron científicos que no entendían cómo podía licuar el oro para tomar, que, bueno, concreto. Pasan los años y estoy hablándote hace 12 años. Estoy invitado a una reunión esotérica donde varios estamos invitados para dar unas charlas. Cada uno, los que pintaban, llevaron cuadros, yo llevé mis libros, tal. Era un grupo selecto. Ok, se hizo la feria. Yo di mi charla, vendí mis libros y cada uno hizo su cosa. Y se me acerca la que originó, la que programó toda esta reunión y me dice, dile a tu señora que se quede, este, ustedes van a ser invitados para una cosa especial que vamos a hacer. ¿De qué se trata? Sorpresa. Tranquilo. Deja que se vayan los demás y un grupito nos quedamos. Ok. Bueno, total que quedamos un grupo y aparece un señor. Ella lo presenta, un científico de Ecuador. Entonces, ese, él se ha dedicado a investigar el oro líquido. ¿Qué produce? Estoy hablando de 12 años ahora y lo escribí hace 30 años. Oro líquido en el organismo. ¿Ok? Y explica, que no vamos a explicar ahora todo eso. Pero lo más interesante es que tomamos oro líquido ese día. Mi esposa todavía guarda los vasitos con el reborde del oro en el vaso. Lo tomamos, fue una experiencia bien extraña porque no tenía, me acuerdo, no tenía ni olor ni sabor, pero sí se veía que era oro. O sea, ¿No que te lo hizo que escribí daño? hace 30 años, que parecía una locura, se materializó hace 12 años y no es que en teoría, en la práctica, lo tomamos. ¿No O te hizo sea que daño? no, en absoluto, no, nada, o sea, no tenía ni olor ni sabor, y todavía tenemos los dos vasitos, y él quedó en posteriormente reunirse con el grupito, que era el grupo que éramos, vamos a decir, los privilegiados para esa información, y desapareció el mapa, Mm, así de sencillo. yo siento como que a veces los seres humanos
en nuestra necesidad de querer saberlo todo, descalificamos aquello que todavía no tiene respaldo científico. Entonces, luego pasan unos años y entonces aparece el respaldo, entonces ahora sí me lo creo. Y así vamos. Y lamentablemente, yo he sido así por lo menos, y la mayoría de la humanidad lo es, y lamentablemente desaprovechamos circunstancias y conocimientos que aunque no tienen respaldo científico son igual de verdaderos. Y entonces eso nos mantiene como más atrasados desde mi punto de vista, ¿no? Sí, O sea, claro, yo, nos retrasa en por- nuestra evolución. Si solo me voy a creer lo que está científicamente no. demostrado, va a paso de tortuga, no, más lento que una tortuga. ¿Y quién dice que la ciencia es perfecta? La Ajá. ciencia se ha equivocado También. adrede a veces. Tergiversan la cosa por intereses creados. Pero fíjate, el primer libro que escribí extraterrestre que se titula Planeta Tierra, hoy en día digo que lo publiqué hace un mes, está vigente. Pero en aquel momento parecía el propio loco. No se ¿Cómo se, hablaba de extraterrestre. cómo se llama el libro que se te cortó la voz? Planeta Tierra, base extraterrestre. Ok. Fíjate, hasta lo que es base extraterrestre. Ya en aquel momento yo sabía, lo que pasa es que, claro, era como hablar algo a destiempo. Total. A veces yo siento como que si nosotros fuésemos como, no sé, por hacer la analogía con las edades del ser humano, como unos niños que no entendemos ciertas cosas, entonces como no las entendemos, las negamos, porque es el camino más fácil, ¿no? Decimos, eso no existe, a mí el maestro, a mi mamá no me lo enseñó, entonces yo decido que eso no existe. En nuestro caso, a mí la ciencia no me lo enseñó. Yo, por ejemplo, cuando tuve cáncer hace como 15 años, lo que yo hice para curarme en ese momento era como brujería, ¿sabes? Y hoy en día es epigenética, es neurociencia, es un montón de cosas totalmente científicas. Es más, ya nadie cuestiona que eso sea científico. Entonces, siento que vivimos como en ese bucle, ¿no? Sí, efectivamente, lo que pensábamos hace 10 años no es nuestra verdad de hoy. Y lo que pensaremos dentro de 10 años será otra verdad completamente diferente. Eso se llama evolución. Entonces, pero lo peor de la gente, el hecho de que un montón de gente crea algo no quiere decir que es verdad. Puede ser que están equivocados y la verdad la tiene otra persona. Eso lo ha demostrado la historia, que han condenado a una cantidad de personas que han venido con una nueva idea que no les convenía a ellos y lo quemaban en la hoguera, por ejemplo, aunque tenía la verdad él y los demás están equivocados. Pero no, el peor error del ser humano es criticar a priori cualquier cosa nueva que aparece. O sea, el ser humano atiende así. Sacas algo nuevo, inmediatamente hay un rechazo total. Después viene la investigación, medio aprobado, y después viene la aprobación. Pero eso cuesta. Pero lo primero es el rechazo. Tú vienes con una verdad. No importa que sea una verdad enorme. La gente va a decir, no, eso no es así. Eso no es así. Lo rechazan automáticamente. Entonces, el error del ser humano es negar a priori un conocimiento nuevo. Es un delito. Porque tú, si tú me discutes, por ejemplo, vas a decir, yo hablo de la reencarnación. Vamos a decir que tú no crees en la reencarnación. Entonces tú te pones a decirme a mí, no, eso no es verdad. Bueno, demuéstrame que no es verdad. Si tú me lo demuestras que no es verdad, yo te lo acepto. Pero yo te puedo demostrar que es verdad y por eso te convenzo. Entonces, la gente no tiene nada en la mano y lo niega, que es Y no un tremendo investiga. error. Sí, no, sin investigar. Sin investigar. Ahora, tú sabes que ¿qué hay detrás de todo eso? Hay algo. Miedo. Tienes que cambiar tus parámetros y la gente no quiere cambiar los parámetros. Hay miedo detrás de Entonces, todo. al no querer, prefiere aceptar la mentira, vivir en la mentira con comodidad, a aceptar la verdad que tiene que cambiar todo lo que creía, todas sus creencias. Entonces, para cambiar tus creencias, tienes que tener la mente muy abierta, estar muy evolucionado. No cualquiera lo hace. Así es. Ok, Por eso, entonces, perdón, por eso yo he dicho, perdón, por eso yo he dicho, la verdad es para todos, pero no todos están preparados para la verdad. exactamente. Ok, entonces esta historia, bueno, viene pasando hace miles de años, luego pasa lo de la Segunda Guerra Mundial, que es más reciente.
¿Qué hay acerca de lo que está pasando hoy en día, ahora? ¿Quién está interviniendo? ¿Hay de verdad, desde tu punto de vista, hilos? Terrestres y extraterrestres. Bueno, hay terrestres y hay extraterrestres, pero hay otro tipo, a través de los miles de años, han creado unos seres híbridos. Por ejemplo, la mayoría de los faraones eran híbridos, no eran humanos. La mayoría de los reyes de la antigüedad eran híbridos, no eran netamente humanos. Y hoy en día hay muchos seres que no gobiernan y son híbridos. Siguen gobernando, pero ¿quién está moviendo los hilos? Esos mismos seres de la antigüedad. Ellos son los que manejan todo eso. Ok, Y se ve clarito de que hay como una manipulación del ser humano en todos los aspectos, de que estamos acondicionados. ¿Qué te enseñan en el colegio, por ejemplo? No te enseñan a pensar y a negar o aceptar algo, sino simplemente una aceptación tácita. Eso es así porque lo dijo la profesora, ya. Pero ninguno pone en duda, ¿será verdad? ¿No será verdad? Déjame investigar. No. Ella lo dijo y eso es. así es. Bueno, Entonces, no nos enseñan a dudar. a Cuando tú cuestionarse. no dudas, no investigas. Cuando no investigas, no llega a la verdad. Ujú. Tú me Sencillo. tienes que ver a mí estudiando con mis hijos. Imagínate yo estudiando con una niña de 9 y un niño de 7, historia, Ajá. prehistoria. Bueno. No, pero le digo, no le vayas a decir nada hasta a la profesora que te estoy diciendo. Ah, no. Imagínate tú, porque entonces estás mal educando a tus hijos. Exacto, le digo, nada de eso se sabe, porque es que lo peor es cuando decimos, esto es así, yo tengo la verdad. Le digo, mira, eso es lo que dicen los libros, pero esto no se sabe, esto Sí. no hay evidencia, esto ta, porque además son cosas que ni siquiera es que nos favorecen como humanidad. Son No. cosas que son para manipularnos y se nota. Entonces yo le digo, no se sabe, pero tú en el examen coloca lo que dice en el libro. Pero tú, que quiero que sepas que eso no está comprobado, eso no podemos saber si realmente fue así o fue alguien que lo manipuló en el camino. Sí, bueno, es que la verdad, la historia de la humanidad no la conocemos, de verdad. O sea, ha sido tan manipulada, tan tergiversada, que, mira, tendríamos que indagar a ver qué sacamos entre toda la hierba, a ver cuál es la verdad de todo eso, porque la manipulación ha sido total por intereses tanto religiosos, políticos, económicos, de todo tipo. O sea, se ha manipulado la realidad de la vida del ser humano. Inclusive, es tanto que el ser humano no conoce su potencial real. ¿Por qué? Porque esos seres que manipulan la humanidad o que han manipulado hasta ahora no quieren que el ser humano logre despertar su potencial interior, porque va a ser igual o superior a ellos. Hoy Y en ese es día el temor. sigue la guerra entre estas dos razas desde tu punto de vista, Anunnakis y reptilianos, o es otro tipo de Este, guerra. Sí, otro tipo de guerra, porque ya la guerra como tal, primero, ya no es una guerra abierta, como era en aquel momento. Inclusive, si tú ves, fíjate que lo que pasa es que la gente no analiza. Tú has oído hablar del libro Mahabharata de la India, Ajá. ok. Ahí describen la guerra de ellos en las naves, cómo se atacaban, cómo tiraban rayos y tumbaban las naves, un grupo a otro. La guerra, pero era normal esa guerra. Estamos hablando hace miles de años. Bueno, eso la gente lo ve como una ficción y no es ficción, es realidad pasada aquí en la Tierra. ¿Creen que de pronto es una metáfora, una analogía para explicar algo? Sí, pero no es como un contar la historia, como dice, no, y vinieron unos tanques y explotaron en las puertas de la ciudad y tumbaron las casas. Ok, lo mismo. Lo que pasa que como es algo extraordinario de las naves, entonces la gente lo ve como algo, bueno, fantasioso. Ok. Pero si te pones a analizar de la vida humana, qué es lo que es fantasía y qué es realidad, tú puedes determinar hasta dónde llega la fantasía y dónde comienza la realidad o viceversa.
cuanto más aprendo de estos temas, más llego a la conclusión de que no sabemos qué es fantasía, qué es realidad. Claro que es que la vida misma es una fantasía, Exacto. Sí, sí, pero hecha realidad. sí. Lo que pasa es que dicho así suena muy loco, pero si nos ponemos Bueno, a profundizar y además que todas las personas que pueden contactar con otras frecuencias vibratorias, con otras razas, con otros mundos, con otro que sea lo que no está aquí, todas ujú, coinciden en lo mismo, todos coinciden que esto es un sí, rol temporal que estamos jugando, que esto es la fantasía, que nuestra verdadera realidad o nuestra casa está en otro lado, que estamos aquí un tiempo. sí, sí. Vladimir, para todas las personas que de pronto pueden estar sintiendo como que, ah, no, bueno, entonces si nos están manejando, ya yo no hago nada. O sea, ¿qué puedo No, hacer si no, son superiores a mí? ¿Qué le no. podemos decir yo tengo mi posición bien plantada, pero ¿qué le podemos decir a estas personas? Bueno, por ejemplo, número uno, la evolución es evolución. Manipulada o no manipulada, todo depende de lo que tú crees. Cuando dice, bueno, estamos siendo manipulados, sí, pero somos alma, tenemos parte de Dios creador, una chispa divina, tenemos alma, somos seres en evolución, tenemos que evolucionar. ¿Cómo salimos de esa manipulación? Muy fácil. Cuando tú haces conciencia de las verdades que han sido ocultas y que ahora están descubiertas y uno las entiende, automáticamente incrementa tu vibración. Cuando tú incrementas tu vibración, tú vibras a otro nivel, aunque estés rodeada en la tercera dimensión con todos los seres. Ya tú vibras otro nivel. Otro punto importante que me han preguntado mucho, ¿y cómo sube uno a la quinta dimensión? La quinta dimensión no es un lugar, es una vibración. Cuando tú vibras alto, tú estás en la quinta dimensión. Cuando tú no vibras alto, estás en la tercera. Entonces, para entender, no es sitio, no es un lugar, es una vibración, es una conciencia humana de que tú entiendes cosas, por ejemplo, lo que hemos hablado hoy, que para muchos puede parecerle una locura, los que han entendido, ellos vibran alto. Los otros no han despertado todavía. Mm, Pero eso no quiere decir que no sea la verdad, lo que hayamos hablado. El hecho de que tú no entiendas algo no quiere decir que no sea verdad. Quiere decir que tú no estás preparado para entenderla. exactamente. Mira, a lo largo de estos años entrevistando a mucha gente, personas que manejan estos temas, yo he escuchado decir algo que voy a intentar resumirlo. Y lo voy a hacer con una analogía, no que me la ha dicho nadie, sino que me la estoy inventando yo ahora en este momento. Imagínense un gallinero. Entonces tú Ujú, naciste en el gallinero y todas las gallinitas allí te hacen creer que tú eres gallina, ¿ok? Ningún animal es mejor que otro, esto es solo una analogía. Pero tú resulta que tú naciste como águila. Pero tú crees que eres gallina y entonces te comportas como gallina. Y puedes ujú, volar, puedes cazar, puedes hacer un montón de cosas. No necesitas que el granjero te eche la comida, pero como tú te crees gallina, entonces tú te quedas ahí esperando que te echen la comida. Y si no te echen la comida, pues te mueres de hambre. ujú. Yo siento que algo así nos pasa a nosotros por todo lo que les he escuchado a vosotros. Es decir, como que estamos aquí creyendo que no tenemos unos poderes que sí tenemos que son Claro, tan grandes como los besos extraterrestres, seres de todo tipo que nosotros creemos que son superiores. Lo que pasa es que estamos en un rol temporal que nos hace creer que esos poderes no existen, pero cuando despertamos de ese rol ujú, temporal, que puede ser después de fallecer o estando aquí ahora, que es lo que nos importa, porque después de fallecer puede ser todo maravilloso, pero ajá, ahora estamos aquí. sí, Entonces, cuando despertamos, somos igual de poderosos, eh, somos infinitos además. Entonces, esa es un poco la conclusión en la que llego, de que nos creemos una claro, cosa, pero somos otra. Somos otra. claro, porque nos han tratado de limitar nuestro potencial, porque inclusive hay una parte que dice, ellos, cuando han transformado, vamos a decir, genéticamente al ser humano, porque puro, nosotros somos todo híbrido, somos parte extraterrestre, parte terrestre, por eso tenemos poderes, pero ellos tienen miedo a que nosotros lo alcancemos y lo superemos.
porque la evolución no para. Entonces, ese es el temor de ellos. Por eso nos han limitado una cantidad de cosas que no vamos a enumerar ahora. Y entonces, el ser humano se ha creído menos de lo que es y somos más, pero muchísimo más. Tenemos un potencial de Dios, el creador máximo, en nosotros. Sí. Y también una cosa que yo veo que pasa mucho es que la gente cuando escucha, ay, el potencial, relacionamos esa potencialidad con cosas materiales. Ah, como que entonces potencial es que yo me puedo volver millonario. No, no, ¿Sabes? O no. sea, como que no entendemos en realidad lo que es tener esa potencia bien desarrollada. No, no es que vamos a tener más cosas, sino que vamos a vivir, podemos vivir más en paz, por protegernos nosotros mismos de todo lo que está pasando. O sea, podemos vivir mucho mejor de lo que estamos porque depende de nuestra mente lograrlo. Por ejemplo, una persona que es negativa, tiene puro pensamiento negativo, no le puede ir bien porque eso es la ley de atracción, eso es lo que atrae. Una persona positiva dice, no, el tipo sí es sortario, todo se le da. Bueno, porque es positivo, porque no pone en duda que, ay, está lloviendo, voy a buscar trabajo. No, como está lloviendo, no, no voy a lograr trabajo. ¿Qué tiene que ver la lluvia con el trabajo? O sea, son excusas que se ponen las personas y entonces es negativo. Entonces dice, no, es que él tiene mala suerte. No, él se hace la mala suerte. Y Así es. culpa, Dios mío, bueno, ¿será que me castigaron y por eso me va mal? No, no, te está castigando tú por ignorante. O sea, la ignorancia se paga. Inclusive, yo siempre digo, le recomiendo a mis pacientes, lean, para eso he publicado libros, porque el conocimiento es lo único que nos llevamos al morir. Es el único tesoro. Lo que tú sabes no te lo quita nadie, no lo puedes perder ni te lo pueden robar. Ok. Ahora, los bienes materiales es momentáneo. Mientras estás aquí, los disfrutas. Después los dejaste. Pero el conocimiento que queda grabado en el alma no se pierde. Eso es evolución. Sabes que, bueno, la gente que me sigue sabe que yo soy fanática de las historias que están relacionadas con experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y yo me he dado Ujú. cuenta que toda la gente que fallece y vuelve, podían de pronto tener una posición económica muy alta o eran exitosos a nivel de negocio y cuando regresan no les deja de importar automáticamente el dinero. O sea, yo no digo Sí. que el dinero no es importante, porque el dinero es No, una energía, no. que no se confunde una cosa con la otra. Lo que digo es que en la sociedad que vivimos a veces eh, representa un espacio muy grande y estas personas como que, ¿sabes? Dicen, ya no me importa. O sea, hay tantas otras cosas más importantes que eso y por eso para mí Sí. es una Porque manera del de otro ver la vida lado, diferente a través de sus ojos. sí, del otro lado se ven las cosas distintas y se ve más la parte espiritual que la material. La gente piensa que al tener mucho dinero es feliz. Yo conozco personas que se han ganado la lotería y siguen siendo tan infelices como antes. O Total. sea, tienen un buen carro, una buena casa, pero tú los ves vacíos, no son felices. O sea que el dinero per se no te da la felicidad, pero cuando tú eres feliz, tienes dinero, completas. Que es muy Exactamente. distinto, son dos cosas distintas, Sí, completas. sí. Primero tienes que ser feliz y después disfrutar del bien material. Pero Exacto. si tú quieres disfrutar del bien material sin ser feliz, siempre estará vacío. Así es, Siempre. estoy totalmente de Una acuerdo. cosa no compensa a la otra. Sí. Vladimir, 3 libros que nos recomiendes, 3 libros. Mira, me lo contó un muerto que le cambió la vida a miles de personas. Que yo pensé que iba a ser un bestseller nada más, pero me quedé corto porque no solamente, sino que le ha cambiado la vida y el entendimiento a muchísimas personas. Ok, me lo contó Después, un muerto, como decimos en Venezuela, impepinable. Vayan y búsquenlo. sí, correcto. Dos, usted puede ser su propio brujo, que lo utilizan todos los magos, videntes, brujos, parapsicólogos del mundo, tanto la parte 1 como la parte 2. Y el Pero tercer ese libro, libro, yo diría, es que esa palabra asusta, eso de brujo. Ese libro es de magia blanca, ¿cierto? sí, lo que pasa que en aquel momento la palabra mago se confundía con circo. Ok, Entonces opté por ponerle la palabra
más fuerte. Ok, Porque decía, ah, no, ese es un mago de circo. No, no es un mago de circo. Entonces, ok, al poner brujo, ya se entiende que no es circo. ok, ok. Sea, por eso la palabra, claro, lógicamente, eso puede llevar a otro pensamiento, puede ser magia blanca, magia negra, magia verde, pero cuando lo leen se dan cuenta de qué trata, ¿no? Vale. Inclusive ese libro, para hacer una acotación, yo ahí explico cómo funciona la magia. ¿Qué pasa? Tú agarras cualquier brujo, para decirlo, y le dices, mira, tú que trabajas la magia, explícame científicamente por qué cuando tú montas un trabajo, cómo funciona. Bueno, mi abuela me explicó tal, hay que tener fe. Ajá, pero ¿cómo funciona? No, hay que tener fe, eso funciona. No, no saben cómo funciona. Yo puedo explicar científicamente cuando monto un trabajo cómo funciona y por qué funciona. Ahí en el libro explico científicamente cómo funciona la magia. Todo tiene una explicación, lo que pasa es que cuando no la conoce queda como un milagro, magia, cosa así, vamos a decir, sin bases. El otro libro, bueno, tendría que decir varios, por ejemplo, método práctico de desarrollo psíquico es muy importante porque hay muchas personas que tienen facultades y no la han pulido y otros no la han activado. Ese libro también. Y por el otro lado, el tema extraterrestre, bueno, tengo 7 libros sobre el tema. Bueno, todos son interesantes porque todos tratan de parte diferente. Por ejemplo, las abducciones, ¿qué hacen acá? ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen tantas razas acá? ¿Qué tiene la Tierra que nos visitan? Turismo, turismo cósmico. ¿Por qué vienen aquí tantos turistas de otro planeta? Bueno, porque esto es un laboratorio. Y si uno no cree que un laboratorio, nada más hagamos la siguiente reflexión. ¿Cuántas plantas, flores exuberantes hay en este planeta? ¿Qué variedad tan grande de animales hay acá? ¿Qué naturaleza tan maravillosa tenemos? Bueno, nada hay la respuesta. ¿De dónde salieron tanta variedad de animales, de flora, fauna? ¿De dónde? Es un laboratorio. Y el experimento con el ser humano, que ha sido los Anunnaki en parte promotores, intervinieron con el hombre rudimentario que ellos conocieron al encontrar en la Tierra, era para elevar, no por amor, para elevar su nivel y para que les sirviera. Así. Porque un animal no puede servir a nadie, porque no tiene conciencia. Si tú lo elevas, entonces ya piensa y obedece. Ok, Pero le salió el tiro por la culata, porque al darnos parte de su ADN, nos elevaron de vibración, nos elevaron de conocimiento. Y eso es lo que les preocupa, pero tampoco pueden anularlo eternamente, porque ha llegado el momento, este es el momento evolutivo, donde pasamos a la quinta dimensión evolutivamente, vibratoriamente. ok, Y el que está preparado vibra alto, y el que no está en su momento de entender y subir de vibración o no es su momento de despertar. ok. Así de sencillo. Por eso uno cuando transmite programas como el que estamos haciendo hoy, los que entienden se alimentan de esa vibración y elevan más todavía su vibración. Los que medio entienden incrementan su vibración. Y los que no entienden nada es que no ha llegado su momento de despertar a la verdad. Son Vale. parte de todo lo que nos toca y nos rodea a diario, a diario. Perfecto, Vladimir. Gracias por estar aquí una vez más. De verdad que es súper interesante. Me encanta hablar siempre contigo. Con todos esos libros, bueno, me quedaría por entrevistarte como 100 veces más, o sacarte todo lo que yo sé que tú sabes. Y bueno, eres bienvenido siempre. A todos los que nos han escuchado aquí, gracias por acompañarnos hasta el final. Por favor, les pediría encarecidamente que interactúen con el episodio para que esta información pueda expandirse. Dejen un like, comenten, déjenos saber su opinión acerca de los extraterrestres, de todo esto que estamos hablando, sus experiencias. Si nos están escuchando de YouTube y no se han suscrito, suscríbanse. Yo agradezco infinitamente todas las notas que me mandan en privado.
Al mismo tiempo, me gustaría que también las dejasen allí porque me escriben muchísimo en privado, pero no me escriben tanto allí y entonces digamos que si lo colocan allí, YouTube le da más difusión al episodio. Así que nos ayudaría muchísimo. Y si nos están escuchando en alguna de las otras 10 plataformas que no son YouTube, pues también pueden calificar el episodio si les gustó con las 5 estrellitas, que ya hoy en día muchísimas plataformas lo permiten. Gracias, Vladimir, una vez más. Seguimos en contacto y te mando un abrazo. Chao, Un chao. abrazo de luz para todos.